Mari que nos platique lo que sucedió, ¿sí? Rusia es muy cerca de Ucrania, ¿sí? Bueno, pues les digo que fue una gran bendición haber ido a invitar más personas y pues Dios hizo la obra, ¿verdad? Y llevó allí a más personas y pues nuestro corazón se alegró. Yo llego y veo que toda la gente está reunida y digo, ay Señor, eres grande y maravilloso, porque no pensé que fueran a ir todas, ¿verdad? Dije, con una que vaya, sé que me faltó fe, me faltó confiar que todas iban a ir, pero bueno, pues Dios hizo su obra cuando estaba ahí. Le dije, gracias Dios, porque pues tú trajiste a todas estas personas y vienen con un corazón dispuesto a aprender de tu palabra. Eso me llenó de gozo mi corazón, saber que pues Él está con nosotros, ¿verdad? Y que nos está alientando para que sigamos adelante predicando su palabra. Y sí les digo que sentí, pues me dio temor cuando las vi ahí, no las conozco y dije, ¿qué voy a hacer? Pero luego medité y dije, no Señor, tú no me has dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor y de dominio propio, y tengo que hablar. Y pues empecé, Dios abrió mi boca y empecé a hablarles y a decirles que estaba muy agradecida porque estuvieron ahí acompañándonos para aprender de la palabra de Dios. Y pues fue toda una gran bendición. La semilla ha sido sembrada en ellas y sé que se llevaron pues un granito que Dios puso ahí, ¿verdad? Y sé que van a seguir viniendo, hay que orar, les pido oración por cada una de ellas, son como unas 7 personas. Voy a pasar ahí en la oración, en el grupo de oración, los nombres de cada una de las señoras son personas con mucha necesidad de Dios. Algunas se han alejado, no tienen conocimiento de Dios, pero están apartadas de su camino, pero más que nada pues reconocieron que están apartadas, ¿verdad? Y que pues sabemos que separados de Dios nada podemos hacer. Y pues muy contentos, ¿verdad? Les agradezco mucho por sus oraciones y a todas aquellas que nos apoyaron también. Sabemos que todos nos apoyaron con la oración, ¿verdad? Para que ellas pudieran asistir. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Cuando llegó Mari a ayudarnos al aseo de la casa los domingos, recomendado por David, un chico que trabaja en la Toscana, que creo que su mamá trabajó con nosotros al principio de que abrimos los negocios aquí. Entonces llega Mari y el segundo domingo, el primer domingo no fue, o algo así pasó. Y entonces yo la regañé, le dije, no está bien que hayas quedado de venir y no viniste. Ella nomás iba a hacer el aseo en la casa. Los domingos no teníamos empleados domésticos y es lidiar con gatos y perros en mi casa, que es su casa. Y entonces, la verdad yo nunca pensé en los alcances de Mari. Le dije, no te voy a contratar porque no me gusta que empezamos mal. Dios dijo, empezaste y empezó bien, pero oídos sordos. Y entonces ella insistió y dijo que la disculpara y que no volvería a pasar. Y tú sabes, cuando pones a alguien en la lista negra, quedan anotados y luego fue en alguna ocasión Lupita y ayudó un poco solamente, pero ya ayudó. Y posteriormente dijo Mari, podía quedarme a oír el mensaje. La chamba no la terminó antes.
Dije, bueno, pues, haz de cuenta el David, entre todos los creyentes, el David, el que no consideras, el que, bueno, pues ok, si quieres oír, a ver que algo se te ha de pegar. Y bueno, estoy sorprendido de lo que Dios puede hacer, porque está lista a hacer la voluntad de Dios. No importa tus condiciones, es difícil para ella, tiene que cuidar toda una guardería en su casa. Y ya quiere cuidar al otro. Y ya quiere cuidar al otro. Que este es muy bravo, pero no te lo recomiendo. Entonces es una bendición tenerla en la milicia de los hombres de Cristo, amado. Y siempre está lista para aportar, para contribuir. Y me da mucho gusto por su vida. Bien, vamos a pedirle a Alex que pase ahora, ¿sí? Buenos días a todos. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por cada uno de nosotros, por nuestras vidas, te damos gracias por estar bien. Te pedimos por las personas que no pudieron venir, te pido por mi papá y mi hermano que salieron a San Luis, te pido por todas las personas que todos tenemos situaciones, trabaja en cada uno, permítenos tener nuestro corazón abierto hoy, que todo lo que el Inge diga hoy, pues entre de una buena manera hacia nosotros. Amén. Oye, pues Alex ha sido algo muy peculiar, porque del rabietas cambia en un instante, que es muy raro que se vea esto, porque va siendo paulatino, poco a poco, paso a paso. Y ahora en su graduación del chiquillo de 13 años que traes diseñado en tu concepto respecto a él, pasó a una persona ya más seria, más madura, y dije, cuando llega me saluda, y dije, este cuate no es Alex, pero Dios está haciendo la labor en cada uno de nosotros. A él se le notó mucho desde la estatura hasta su forma de comportarse, más serio, más formal. La novia decir más guapo, pero te sorprende porque Dios en cada uno de nosotros está haciendo una labor. Y le decía yo a Vero, mira que a gusto estamos en la casa, el jardín, se ve bonito, se ve verde. Y le digo, como muchos creyentes se les nota su crecimiento y su cambio en su vida, cómo realmente va haciendo Dios un trabajo, a unos más rápido, a otros más lento, y en cada uno de nosotros está haciendo su trabajo. Y bueno, sin duda que no es solamente el trabajo que nosotros vemos, porque también hay oposición de Satanás. La vez pasada lo que vimos, lo que estudiamos, es que nosotros cuando recibimos a Cristo ya traes un paquete de cosas que Dios te ha entregado. Lo que tocaba ahorita Mari, que es Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y también cuando dice que Dios nos ha recibido como hijos,
nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibimos a Cristo y nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, con todo lo que esto implica. Es decir, recibes a Cristo y te conviertes en hijo de Dios. Si tú estudias la Biblia, te vas a dar cuenta que la gente que no ha recibido a Cristo le llama criaturas de Dios. Entonces nosotros recibimos a Cristo y junto con recibir a Cristo te conviertes en hijo de Dios. No tienes que luchar luego por ser hijo de Dios. Y todo lo que esto implica. El hijo de Dios es muy diferente a una criatura de Dios, porque Dios al que ama disciplina, le da la autoridad para disciplinarte, para bendecirte. Es un trato radicalmente diferente. El hijo al que realmente no es su hijo. Y decía una persona, este ejemplo lo ponía Ricardo, es decir, yo hago un mono en plastilina, es mi creación, es una criatura que yo hice, pero no es lo mismo que mi hijo. Hay una diferencia abismal entre una cosa y otra. Y entonces realmente nosotros tenemos que ir aprendiendo en que hay cosas que recibimos de por sí, como dice Eric, por default, ya cuando recibes a Cristo. Con eso es un paquete muy completo. Pero también tenemos que reconocer que hay promesas. Hay promesas de Dios. Si haces tales cosas, condicionadas a que hagas tales cosas, entonces obtienes bendiciones. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino, algo así dice, no exactamente. Entonces dice, todo te saldrá bien, pero si tienes la palabra de Dios realmente en tu corazón. Si no lo tienes, no todo te va a salir bien. Entonces encontramos una gran diferencia entre el cristiano carnal, es decir, el que no es espiritual, y el cristiano que es espiritual. Y dice, entre el siervo, el esclavo y el heredero, cuando no ha llegado a su edad, no hay diferencia entre ellos, no han madurado. Es decir, un inconverso y un creyente que trabaja en la carne, no hay diferencia alguna. Simplemente que cuando muera, el que recibió a Cristo se irá al cielo. El otro, cuando tú vives en esclavitud por el pecado que te domina, entonces Dios puede usar de muchas formas para hacerte acercar a su voluntad. Todos aquí tenemos cepos, tenemos cadenas que no nos permiten avanzar como creyentes exitosos. Estamos luchando, estamos haciendo todo lo posible, pero no sabes qué es lo que sucede, pero estamos esclavizados. Unos por nuestros negocios, otros por nuestro matrimonio, nuestros hijos, otros por la profesión que estudiamos, en fin, mil cosas. Otros por los vicios del pecado. Los vicios del pecado que te llevan y te orillan a estar fuera de la voluntad de Dios. Entonces, vamos a leer un versículo por ahí que dice Efesios 6:2. Vamos a pedirle a Gabriel que nos lo lea. Efesios 6:2. Y el 3, ¿sí? Si quieres leer los dos. Sí. Dice, honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento por promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, así como hay cosas que vienen ya de por sí cuando recibes a Cristo, hay cosas
que tú las vas a obtener a través de sus promesas. Las promesas de Dios son irrefutables, ahí están siempre, están listas para ser entregadas a ti. Pero pues nosotros nos cuidamos y cuidamos nuestro físico, hacemos ejercicio, tomamos las pastillas que tengamos que tomar, comemos lo más sano posible. Todos aquí tienen mucho cuidado con su dieta, entonces tratas de cuidarte, pero no tiene que ver mucho eso, sino en la honra que tú le das a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Porque dice que para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, está en función de que tú honres a tu padre y a tu madre. Honrar a tu padre y a tu madre no significa que le lleves barbacoa el domingo. No, es algo más que eso. Es que ella esté orgullosa de tu comportamiento. Es que tú estés, la mujer, el padre, diga, híjole, de veras, que qué suertudo soy en tener a este hijo. Realmente estoy satisfecho por haberlo educado como lo eduqué y haberle hablado de Cristo. Estar contento con lo que haces para tus padres. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué tan orgullosa puede estar mi mamá de mí? Yo no conocía a mi papá, pero yo creo que lo más importante es no tener pleito con tus hermanos, sino ser generosos, ceder tus derechos con tus hermanos, ayudar a tus hermanos, no pelear tanto tus derechos. Y bueno, Dios me ha permitido a través del tiempo ese cambio que Dios permite que tengas por el crecimiento que Él te da. Nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos. Yo creo que esa es una de las cosas que más satisfacción le dan a los padres. Por supuesto que hay situaciones donde tú tienes que romper con tu derecho y decir, sabes que esto no es justo, pero pones tu otra mejilla y ceder eso que ya se te había dado. A mí me dieron una herencia y cederla, entregarla para que viva mejor tu hermano, ayudar a mi hermana, los que ustedes conocieron a María, mi hermana, apoyarla, estar pendiente de ella, mandarle un poco de dinero. No les falta dinero, ese no es el problema, porque tú dices, no, pero pues que te tiene hijos. Dios no te está preguntando eso. Tu padre estaría orgulloso de lo que estás haciendo. Tu padre estaría satisfecho de lo que has hecho con tus hermanos. Estarías honrando su nombre. Bueno, ese es un versículo con promesa. ¿Para qué? Para que tengan larga vida y estés bien. Y hay muchos otros que traen eso, y donde se conjuga, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Es decir, el inconverso busca el reino de Dios y su justicia, se convierte y todo le es añadido. ¿Cómo? Bueno, a través de las promesas y a través del, como les decía yo, del combo que ya viene con el paquete cuando tú recibes a Cristo. Entonces,
Desafortunadamente Satanás está al pendiente de convencerte de que las cosas no son como Dios las dice. Y lo veíamos la vez pasada con Adán, como a Eva le dice y la convence de que ella sería mucho más feliz si desobedeciera a Dios. Entonces algo que él va a estar haciendo y procurando para que tú no estés convencido de las cosas que tienes, ya sea de las que te entregaron y de las promesas que tienes. Ahora, para llegar a las promesas, tú tienes que hacer algo, pero bendecido por Dios. Es decir, Dios te da la capacidad, porque Dios dice que nos hizo aptos para honrar, porque yo conocí de mis hermanos que no querían a mi mamá. Entonces, ¿esto es posible? Sí, sí es posible. Ni mi mamá los quería a ellos. Pero en Cristo Dios te hace apto para amar a tu mamá, amar a tu papá, amar a tus hermanos. Hagan lo que hagan, tú los amas. Estás listo a amar, porque Dios dice que Él puso de antemano las buenas obras en las que tú vas a andar. Entonces la gente va a decir, ay, chico, pues este cuate, ¿de dónde salió? Fui con un primo y resulta que pues empezamos a platicar de los viajes, de las cosas donde habíamos ido, que a Nueva York, el crucero, Punta Cana, Parras Coahuila, bueno, también se cuenta. Y entonces se le veía en la cara como diciendo, estos cuates no son de la familia de mi esposo, porque no gastan. Sí tienen dinero, pero no gastan. Porque Dios te ha dado también la oportunidad de que disfrutes. Qué bueno que Pedro y Daisy están de vacaciones, que se gozan. Gabriel y Claudia pronto se van de vacaciones de solteros sin hijos, no es cierto, se van de vacaciones y a disfrutar, porque Dios te da la oportunidad de que disfrutes. Entonces son todas aquellas cosas que nosotros realmente vamos cambiando, pero Satanás se pone listo y te va a hacer pensar que tú no lo mereces y te va a tratar de hacer sentir culpable. Y tú tienes que entender que es una promesa de Dios, porque no es trabajo, no siempre es así. Tú tienes que descansar, tienes que reposar. Lucas 22, 31. Vamos a pedirle a Claudia que lo lea. Claudia me dijo, ¿no? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Entonces este es un versículo que yo uso mucho para entender, porque Dios les da oportunidad a Satanás, le tiene que pedir permiso para que haga algo en tu contra, como Job, o como Pablo, cuando está en la cárcel, en las mazmorras,
o como Pedro, que también fue encarcelado. Entonces pero dice, fíjate cómo dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, este es Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Imagínate que tú sabes ya que Dios te dice a ti: te van a zarandear, y obviamente que te prepares. ¿Qué haces? Pues te agarras bien, ¿verdad? Tus raíces bien cimentadas, para que no te haga estragos en tu vida, pero con un propósito. Dice, como al trigo. Tú al trigo lo zarandeas, ¿para qué? Para que caiga la semilla. Es decir, yo espero que salga la semilla tuya. Entonces voy a permitir esto para que te des cuenta que yo lo puedo todo. Y entonces Dios empieza a zarandear a través de la mano de Satanás. Pero Dios se lo está permitiendo. Igual a José el soñador. José fue a parar a la cárcel para que fuera preparado y su fruto y su paciencia puedan verse en la vida de José. En fin, Dios trata contigo tratando de obtener el fruto, y si no lo obtiene, te va a zarandear. Por eso dice que Dios al que ama disciplina. Entonces tenemos el caso en Hechos 12, vamos a leer Elías 12:4. Sí, que Elías lo lea. Y luego Pedro y luego Juan. Y habiendo tomado preso Jesús en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen y se proponían sacar al pueblo después de la paz. Entonces estaba el tiempo de los panes sin levadura. Esto de los panes sin levadura nos habla de que hagamos a un lado toda la religiosidad, es decir, la evidencia que debemos de tener, lo real en nuestras vidas. Cuando Dios nos dice no quiero maquillaje en tu vida, te está hablando de la religiosidad, porque muchas veces somos religiosos y realmente ocultamos nuestra verdadera profesión, ¿sí? Lo que nos mueve. ¿Por qué? Porque no haces lo que Dios quiere. Es decir, Dios te dice, escucha mi voz, y tú vas a la palabra, la lees, pero no escuchaste su voz. Luego te dice, no seas solamente oidores, sino ser hacedores de la palabra, y tú vas a la palabra, la escuchas, pero no la haces. Entonces te conviertes en un religioso. Es como si tú fueras con la doctora, le pidieras su receta, compraras el medicamento, te lo llevaras a la casa, pero no te lo tomaras. Eso es lo que es ser religioso. No llegas al objetivo de lo que Dios quiere. Por ejemplo, vimos el versículo, nunca se te apartará de tu boca este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Lo leemos, lo conocemos, pero no lo hacemos. Para que guardes y hagas, no nomás guardes, sino que tienes que hacer la voluntad de Dios. Tienes que dar ese paso de fe. Tienes que arriesgar tu vida aún contra tus pensamientos, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que tú dices, este es el correcto, y Dios te dice, no te vas a ir por aquí. No, pero es este. Y tú sigues realmente por el camino que tú crees el correcto.
¿Y qué sucede? Que ya cuando estás totalmente emproblemado, le echas la culpa a Dios. Pero Dios se hace responsable cuando estás en sus caminos, no en tus caminos. Y entonces dice, y tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, que lo custodiasen, y se proponía sacarle después de la Pascua. Es decir, Satanás va a tratar de paralizarte. De paralizarte porque estás preocupado con muchas cosas. Estás afanado. Te aflige alguna situación y te preocupas y dejas de llevar una vida de gozo. Se te nota en la cara. No puedes compartir de Cristo. La función más importante de nosotros es compartir de Cristo, y no lo puedes hacer porque te hace salir de la voluntad de Dios. Te encarcela para que no te muevas, que fue el propósito de Herodes con Pedro. Lo encarceló para que no diera testimonio. Yo quisiera que entendiéramos que todos hemos sido encarcelados, esclavizados, incluso por algún pecado. Haces algo incorrecto y te está acusando todo el tiempo, y cómo vas a compartir tú de Cristo, y cómo vas a hablar tú de Cristo si tienes este pecado. Y Dios te dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces nosotros tenemos que estar listos, pecamos y vamos a Cristo con la certeza de que Él nos perdona, y no permanecemos en la cárcel, encarcelados y sujetos. ¿Qué era el propósito de Herodes? Que no se hablara del Evangelio. Bueno, es lo mismo contigo. Te encarcela, te hace sentir mal, te mete en un problema y estás metidazo en que tu hijo no está haciendo las cosas correctas, y pierdes la bendición de Dios porque perdiste la paz y el gozo. O con tu esposo o tu esposa que come de una manera inconsciente y te has preocupado. Bueno, ponlo en manos de Dios, lo de tu hijo y lo de tu esposo o esposa. Gálatas 5:1. Vamos a pedirle a David que nos lo lea. Estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, Dios nos llama, Dios nos dice que estábamos en esclavitud porque por algún pecado, por algún vicio, porque vicios dicen, no, pues este cuate es alcohólico, no, y este cuate fuma mucho, esos son vicios, esta persona, las mujeres, qué sé yo. Pero vicio también es el trabajo, vicio también puede ser un deporte. ¿Ustedes saben cuánta gente es adicta a los maratones? Y entonces, bueno, pues ¿qué tiene de malo? Bueno, arruinan su vida, arruinan su matrimonio, que están enviciados con el juego. Y yo conocí gente en Saltillo que ganaba muy buen dinero y vivía bien, pero estaban enviciados con el juego y las apuestas y las cartas. Esa era su vida. Y al tiempo Dios cobró la factura. Casinos, esto, lo otro. Entonces hay infinidad de vicios. Hay la comida, que no te controlas, que ves un pan y no te controlas.
sabes que te va a hacer daño. El que toma el cigarro, ¿qué te está diciendo? Estoy esclavizado del vicio del cigarro. Del alcohol, estoy esclavizado. Eso es lo que nos esclaviza. Y luego, para colmo de males, bueno, pues Satanás va a mandar a alguien que te va a decir, ay, sí, tú hablas de libertad, de Jesucristo, que Dios nos hará libres, y yo te veo todo amargado, todo triste, enojado. Pues yo no entiendo, para estar como tú mejor sigo en lo mío. Entonces, eso nos desmotiva a hacer la voluntad de Dios. Pero debemos de saber que Dios nos da la victoria sobre los vicios, inclusive cualquiera que sea tu vicio. Leemos 12:5. Samuel, ¿lo quiere leer de Hechos? Entonces, la iglesia hacía oración sin cesar por él. No importa que la iglesia no tenga fe, ahorita lo vamos a ver. Pero tú si tienes algún problema, alguna adicción, alguna situación crítica, tú tienes que ir y pedir apoyo en oración. Es parte de la vida del creyente. ¿Sabes lo que es lo más difícil de esto? Vamos a suponer, salud, que tú trajeras un problema de salud grave y no lo dices porque te da vergüenza, porque dices, no, ¿qué va a decir la gente en la iglesia? Que yo estoy... O que tienes un problema con los condimentos. Hay gente que le hace mucho daño el comino, por ejemplo, pero le encanta el comino. Y le pone y le agrega y le va a dar gastritis. Pero no lo puede dejar. Y voy a salir con esta cosa de decirle a los hermanos que tengo este problema. O quiero conocer a una compañera de la escuela y me gusta mucho. Diga a los que están cerca de ti, ¿sabes qué? Quiero que ores para ver si es la voluntad de Dios lo de esta chica. Pero lo que más nos afecta es la vergüenza. No les decimos, pero tenemos que decir. Por eso, ¿por qué? ¿Por qué estaban orando por Pedro? Porque sabían que estaba en la cárcel. ¿Cuántos de nosotros sabemos que algunos de los creyentes están encarcelados, esclavizados en sus vicios? Y solamente callamos y no oramos. Vamos a leer Santiago 5:16. Raquel, ¿quiere leerlo? Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros.
Es decir, tú vas y le dices, le confiesas lo que hay. No, muchas veces no lo puedes hacer extensivo a toda la iglesia, pero sí a las personas que Dios te muestre que les debes decir. ¿Para qué? Para que te apoyen en oración. Porque en el 6, como dice Isabel, en el 6, 12:6. Hechos 12:6. Sí, Hechos 12:6. Hechos 12:6. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la casa. Entonces, aquí quiero que te veas tú como Pedro. Es decir, va Satanás, Herodes, y te ve durmiendo, custodiado. Vienen, no hombre, esta chica la tengo bien emproblemada con que espera que su esposo deje de beber y la tengo totalmente esclavizada con eso, o la tengo esclavizada con una depresión. Por eso dice que estaba durmiendo, porque te esclaviza y muchos caemos en depresión. No, ¿qué voy a hacer? Ya estoy grande, ya estoy mayor, ya me siento cansado, ya tengo 18 años, no, ya tengo 64 años. Entonces te hace dormir y está totalmente satisfecho porque tú no estás haciendo nada para la obra de Dios. Tú estás totalmente paralizado en la cárcel donde Satanás te tiene. Pero Dios tiene propósitos muy diferentes a los que tú puedas imaginar. Aunque tú estés deprimido, Dios no está deprimido. Dios está haciendo toda su obra, preparando todo para que tú tengas éxito, aunque parezca que no. Pero ahora viene la parte donde cómo es la salida de la cárcel de cada persona. Tú estás abrumado, triste. Bueno, vamos a verlo en el 7. Vamos a pedirle a Gabriel que nos lo lea. Hechos 12:7. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una nube se apareció en la casa, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces aquí vemos cómo surge, cómo te levanta Cristo a través de este versículo, y te lo va a dar por orden. Dice: entonces el ángel del Señor. Tú sabes que Dios está en nosotros, Él está ahí, y el ángel del Señor se puede referir a Cristo que está ahí. Sin embargo, en el Salmo 34:7, ¿quieres leerlo, Melissa? Espérame. Salmo 34:7. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bueno, para ser más reiterativo, te está diciendo, bueno, Cristo está ahí, está aquí en tu corazón, pero también está a un lado. Pero aparte, Él acampa. ¿Qué quiere decir por qué Él acampa? Es decir, que no te va a dejar ningún momento. En todo momento Él está ahí. Y ahí estaba con Pedro. Estaba ahí el ángel de Jehová. Y nos defiende. Es decir, en cualquier situación, Él nos defiende. Entonces, dice el ángel del Señor
estaba ahí y dice, y una luz resplandeció en la cárcel. Y vamos a leer, no lo sabemos de memoria, Salmo 119, 105. Lupita, ¿quieres leerlo? Eso no lo sabemos todos, pero es lo que pasa cuando tú estás en la depresión, estás dormido, estás encarcelado, estás con las cadenas y dices, ¿cómo voy a salir de esto? Y vas a la palabra y la palabra es aliento para tu vida y te hace despertar. Y entonces dice, fíjate, dice, y una luz resplandeció en la cárcel. Ahí, en lo más turbio, en lo más tétrico de tu vida, hay una luz, vas a la palabra de Dios y Dios te bendice. Encuentras palabras de Dios que reconforta tu alma y te hace despertar. Y hay veces que yo estoy triste, deprimido, y entonces veo la palabra de Dios porque ando inquieto. Porque estoy inquieto y entonces voy a la palabra de Dios y entonces Él reconforta y me da una nueva vida cada día. Él está listo a darte una nueva vida cada día. Aunque tú no lo creas, aunque lo dudes, aunque digas, no, es que ya que, no, son los momentos donde Dios realmente está haciendo el trabajo. No creas que porque tú estás en la mazmorra, en la cárcel, esclavizado, Dios no está trabajando. Dios está trabajando como siempre. Dice, y tocando a Pedro en el costado, le despertó el ángel. Entonces, si para ti la palabra de Dios no toca tu vida y no la despierta, se le acercó y le tocó. No lo estrujó, como tú a veces tienes que estrujar a tus hijos, despierta. No, nomás lo tocó. Con eso fue suficiente para que volviera en sí. Lo despierta. Y Juan 1, vamos a leer Juan 1, del 1 al 4. A ver, Gabriel, ¿no lo quiere leer? Juan 1, del 1 al 4. Sí. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, la vida es la luz de nosotros. Cristo es la luz. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa luz resplandece cuando tú vas a la palabra de Dios y quieres salir de ese entorno de una situación crítica donde estás esclavizado. Y quiero que pienses por algún momento qué te esclaviza. ¿Cuáles son los pensamientos que tú no puedes dejar y que te hacen tu vida? Giras tu entorno a ese pensamiento. No es que tengo que obtener esto, es que tengo que hacer lo otro, es que si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. ¿Qué es lo que te esclaviza? Bueno, así estaba Pedro.
Y entonces va la palabra, la luz resplandece y te da la claridad. No solamente te da la claridad en el sentido de que puedas ver, sino que ves el futuro de tu camino y el futuro del camino de Dios. Te da la capacidad de ver. Muchas veces una relación que no es correcta, tú no la ves, pero cuando vas a la palabra de Dios, entonces tú ves en qué va a terminar aquello. Te das cuenta y, híjole, ¿cómo se me ocurre hacer esto? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Como dice lo del hijo pródigo, y volviendo en sí. Vuelves en sí y dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces, Cristo es nuestra luz. Vamos a leer Efesios 5:14. Aurelia, ¿quieres leerlo? Efesios 5:14. Gracias. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces te dice, despiértate. ¿Qué es lo que hace el ángel? La palabra de Dios alumbra y el ángel te toca y te dice, despiértate. Ya no estés esclavizado, tú que duermes, y levántate de los muertos, porque estás como muerto, sin que realmente haga la voluntad de Dios, porque estás dormido con Cristo. ¿Qué tan dormidos estaremos que muchas veces se nos olvida hasta lo más esencial? Ir a la palabra, escucharla y aplicarla. Es lo más esencial en la vida del cristiano. Y dice Cristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad, Él tiene la solución para tu vida. En Él encuentras esa respuesta que estás buscando, que no encuentras por dónde está la solución. Bueno, Él tiene la verdad. Él tiene la verdad para hacerte libre y conoce cómo puedes salir del problema en el que estás. Pero necesitas confiar en Dios. Si no confías, si te asusta y Satanás te atrapa y te encarcela, y en vez de levantarte como se levantó Pedro, entonces tú vas a seguir postrado ahí, lamiéndote tus heridas. ¿Cómo sufro? No tienen consideración conmigo, no ven por mí, mis hijos no tienen cuidado de mí, mis amigos, mi mamá, mi papá. Entras a una área de esa y no puedes salir. Bueno, en Cristo está la solución. En la palabra, que es la luz, te va a llevar a eso. Y entonces viene la parte de la obediencia. En el 8 de Hechos 12:8. Silvia, ¿quieres leerlo? Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Entonces, bueno, ya Dios te rescata a través de la palabra, te dice todo lo que te espera, las bendiciones que ya tienes, las promesas que vienen enseguida a tu vida, y te levanta. Pero tú tienes que obedecer. Te dice, prepárate para el camino.
¿sí? No tienes que estar listo para el camino. Vamos a suponer que tú eres soltero y te vas a casar y Dios te dice, prepárate para el camino. Cuando yo vi a David Ormachea me dijo, vas a cometer los mismos errores que tú habías cometido. Y entonces yo dije, tengo que prepararme para mi nueva relación. Tengo que estar listo. Igual tú, bueno, ¿qué errores se cometieron? Ya no los cometas. ¿Qué le dice a la adúltera? Vete y no peques más. Es decir, corrige lo que habías hecho. Tú no puedes decir, ay, pero ¿cuáles pecados tenía? No, pues tienes que estar consciente. Dios te da la capacidad porque Dios nos prepara y nos pone listos. Y entonces, ¿qué le dice? Cíñete, ponte las sandalias, cíñete y vamos a emprender el camino y sígueme. Es decir, sigue lo que Cristo hace. Te está invitando a que tú estés consciente que tienes que seguir sus pasos, que no es otra vez seguir lo que a ti se te antoja. El 9, vamos a leerlo. A ver, Isabel. Sí, 12:9. Y él saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y el 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro y dada la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces, igual tú vas a ver, cuando Dios te rescata, vas a ver una bola de trabas adelante. Porque Dios te dice, bueno, ya no quiero que estés esclavizado al trabajo, pero tenemos que comer y tengo que pagar las colegiaturas y tengo que hacer esto y quiero arreglar la casa y quiero comprar carro y ves dice que una a una se van abriendo las puertas. ¿Quién las abre? ¿Tú con tu fuerza? Dios. Se van abriendo por sí solas y te saca, ya vas preparado, sales y sigues derecho. Pero quiero que entiendas lo importante que es para Dios y lo que es la oración. Me encanta esto porque nuestra oración no está sujeta a que creamos o no creamos. El propósito es que tú creas. Pero tú estás orando por alguien, vamos a suponer, porque regrese bien Gabo de allá. Y estás orando y no crees. No, este pate, quién sabe qué habrá hecho, no sé. Y entonces, aunque no creas, Dios lo va a traer con bien. Porque entonces tu fe es fortalecida. ¿Sí me entienden? O sea, están orando unánimes por Pedro, la gente ahí en donde lo habían encarcelado. Entonces, estaban orando todos, pero no creían que su oración tenía poder. Y entonces Dios les dice, bueno, para que creas, te voy a contestar, aunque yo sé que no crees. Entonces Dios te está diciendo, yo sé que no crees. No crees que vas a dejar este vicio, no crees que tu esposo se va a convertir, no crees que vas a dejar los genios, los trabajos, el que dominas a tu pareja, que te aprovechas de él o de ella. No crees que lo vayas a hacer, pero lo va a hacer Dios, aunque tú no creas. Y entonces, cuando tú te das cuenta, dices, oré y sin fe, pero Dios contestó, entonces tu fe es fortalecida. Entonces iba
saliendo de la cárcel, Pedro llega, toca y le abre una chica que se llamaba Melissa, no es cierto, Rode, y entonces, ¿quién es? Soy yo, Pedro, ya salí de la cárcel. Ahí hay un loco en la puerta porque no me reconoció la voz, que dice que es Pedro. Ya cállate, siéntate, sigue llorando y vamos. Estás loca. Pero insistía. Y entonces ya van, abren y sorpresa. Es decir, no importa que tú no creas, porque a medida que tú vas orando, tú le vas pidiendo a Dios cosas que no crees, pero que Él va a hacer para que tú seas más fuerte espiritualmente hablando. De la emoción y le abrió. Sí, se emocionó tanto. Pero cuídate de los que te rodean. Cuídate de la gente que te puede hacer daño por su falta de fe. Tienes que hacerlos a un lado. Cuídate de la gente que roba tus sueños, las promesas que Dios ha hecho. Y vamos a leer acá en Números 22. ...32 y 33. David, ¿me lo quieres leer? Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asma estas 3 veces? Sí, sí, sí. Y no, Ah, discúlpame, es 13. 13, 32 y 33. Números, ¿verdad? Este 32 y 33. Sí. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, ve la desmotivación que genera la gente que no está en la sintonía de Dios. Iban sobre la tierra prometida. Es como si Pedro viera eso y alguien se le hubiera acercado: no vas a lograr pasar esto. Son muy altas las puertas, ¿cómo las vas a brincar? Son de hierro, ¿cómo las vas a abrir? Hay gente que te va a decir: no lo puedes hacer. Como dice en 32, 7 y 32, 9. ¿Quieres leerlo, Gabriel? Ahí mismo, en Números. Números 32, 7 y 32, 9. dice: ¿y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que diesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, les alegraron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Entonces, dentro de la iglesia que tenía que entrar a la tierra donde fluye leche y miel, dice que cortan un racimo de uvas y tenían que llevarlo entre dos gentes porque era tan grande, donde había realmente riqueza. Pero fíjate una cosa, Dios les da y les dice la promesa de la tierra prometida, pero no dice que no van a tener enemigos.
Y los enemigos los van a acrecentar la gente que desalienta en tu vida, que te dice esto no es posible. Y Dios te dice esto es posible y ellos te dicen no es posible. Y los desalentaron. Y fíjate el estratagema de esta gente, porque dice en la última parte del 33, si quieren veanlo, en el 13:33. Fíjate cómo dice, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, como chapulines. ¿Sí? Es decir, bueno, pues así se vieron ellos. Pero más aún dicen, y así le parecíamos a ellos. ¿Cómo ellos podían hablar por sus enemigos? Porque no sé si te ha pasado, pero llega una persona y te dice, no, y es que me vio tu mamá y me vio como diciéndome eres poca cosa para mi hijo. ¿Sí? Tú no puedes ver por ella, pero ellos asumieron cómo los veían los enemigos a ellos. O sabes qué, fui a presentar un presupuesto y la persona que me recibió el presupuesto del trabajo como que me dijo, no sirves para nada. ¿Cómo puedes ver eso? Esa es la gente que desalienta. Pero vamos a ver una serie de promesas, ya para terminar. Son 64 promesas, no, vamos a ver. Segunda de Pedro 1:4, empieza Judith. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esas son de nosotros. Nosotros tenemos las promesas que Dios nos ha dado. Y tú puedes ver tu salud, tu trabajo, tu escuela, tu pareja. Dios nos ha dado promesas grandísimas y preciosas. Y luego vamos a leer Hebreos 6:14. Vamos a pedirle a Mari que nos lo lea. Sí. Diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces, no nomás son de hijos, porque imagínate si fuera de hijos, sino que es espiritualmente hablando, gente que va a recibir a Cristo a través de tu palabra. Entonces dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y Gálatas 4:5, vamos a pedirle a tu esposa. Perdón, Gálatas 3:14, ¿verdad? 3:14.
Entonces, mucha gente dice, no, es que estas promesas son para el pueblo de Israel, pero realmente nosotros tenemos las promesas en Cristo Jesús, las recibimos y somos participantes de las promesas. Y ahora sí, el 4:5, vamos a leerlo, Samuel. 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces ahora somos hijos, fuimos adoptados, injertados en Abraham para nosotros tener las mismas promesas que tenía Abraham. A las promesas que vengan acerca del pueblo de Israel son nuestras también. Vamos a ver ahora Segunda de Pedro 1:3. Melissa, ¿quieres leerlo? Sí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces nosotros recibimos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿sí? Es algo que nos fue entregado. Debemos de ser generosos. Si no eres generoso, hay que ver qué es lo que está pasando con tu vida. Y luego tenemos Isaías 41:9. Claudia, ¿quieres leerlo? Bueno, eso es lo que te está diciendo Dios. No te desecharon por ninguna cosa. Yo soy tu padre y voy a hacer todo lo posible por acercar. Dice, como la gallina trata de acercar a sus polluelos, así soy yo, dice la Biblia. Yo te voy a buscar, no te deseché. Siempre estoy listo a perdonarte por cuanto eres mi hijo. La promesa ahí está, la promesa para que salgas adelante. No te desalientes. Josué 1:5. Silvia, ¿quieres leerlo? Bueno, es palabra de Dios para tu vida. No te va a dejar, no te va a desamparar. Ahí va a estar Él. Dice, como estuve con Moisés, bueno, nosotros tenemos la vida de ellos, de Josué, de Moisés, de Abraham, de todos los creyentes. Es nuestra bendición, nuestra promesa. Josué 21:45. Elías, ¿quieres leerlo? No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas, de todas las buenas promesas. Todo lo que hemos leído aquí, todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel, todas se cumplió, todo. No hay ninguna que no se cumpla. Para tu vida está la promesa y para tu vida está el cumplimiento. Y vamos a pedirle a Raquel que nos lea 2 Corintios 1:20.
porque todas las promesas en Dios son en Él sí y en Él así sea. Es decir, Dios no se raja de nada. Dios está listo. Tenemos por delante todas las promesas. Tenemos que estar gozosos porque el gozo es la fortaleza de Dios. Nosotros debemos de estar contentos. ¿Por qué? Porque recobré mi salud, porque recobré mi trabajo, porque el plan de Dios es llevarme más adelante, porque no hay nada que sea imposible para Dios, porque dice venir y comprar sin dinero y sin precio, porque Dios está listo para darte todas las cosas, porque como las águilas levantan su vuelo, así seremos nosotros levantando el vuelo sobre todas las cosas, porque aunque un ejército acampe contra mí, no temeré porque yo estaré confiado. Ese es nuestro Dios. Bien, hemos terminado. Vamos a pedirle a Gabriel que pase. Señor, te damos gracias por esta palabra que hemos recibido. Te pedimos que nos ayudes a tener una comunión cercana contigo. Ayúdanos a entender que tú eres la vid y que lejos de ti no podemos hacer nada. Si hay alguien entre nosotros que aún no ha recibido a tu Hijo Jesús en su corazón, te pido que sigas tocando su corazón para que él o ella abra esa puerta y pueda ser partícipe de todas las promesas que tú tienes para nosotros. Ayúdanos por esta semana que está por iniciar. Ponemos todo en tus manos porque sabemos que tú abrirás puertas para nosotros. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Hijo, de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén. Amén.